La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gloriosa vida se encuentra a través de tener temor a Dios. El temor a Dios no avergüenza, no aterroriza a nadie. El temer a Dios produce paz, produce libertad, produce vida, produce toda clase de consuelo y nos da completamente la dirección correcta a través de la palabra. El temer a Dios, recibimos de parte de Dios todo santo cuidado. De esto trataremos en este programa que quiero transmitir ahora. No olvide el pasaje que tenemos en pie a través de las Santas Escrituras. Es el libro de Deuteronomios en el capítulo 10, versículo 12 en adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí que los cielos de los cielos son de Jehová nuestro Dios, de la tierra completamente, toda ella es el dueño, el todopoderoso. El pasaje dice, el verso 14, aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay pertenecen a Dios. Hemos tratado este pasaje en varias ocasiones. Pero quiero que tratemos otra parte de este interesante pasaje. Los caminos del Señor son los únicos caminos rectos. No existe otro camino correcto como el camino de Dios. Todos los caminos, ya sea políticos, simplemente religiosos o de otras formas de filosofía, son torcidos. Pero en cuanto al camino de Dios, es recto en lo que se dice y en lo que se hace. Todo aquel que transita por el camino de Dios, su corazón y todo su ser es completamente conformado a la rectitud, a la santidad, al temor, a la obediencia al Dios verdadero. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 25 al 29, se nos dice, si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Los caminos del hombre son torcidos, pero el camino de Dios es completamente derecho. Además, en el pasaje 26 de este mismo capítulo de Ezequiel 18, dice Ezequiel, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. En el pasaje que acabo de dar lectura, Ezequiel, que es un profeta de Dios auténtico, un hombre escogido por la voluntad de Dios para llevar un mensaje de restauración a un pueblo rebelde, nos dice que si el justo, habiendo vivido una vida limpia, pura, santa,
una vida justa, pero se apartare de su justicia para ir en pos del pecado, de cierto morirá. Morirá porque pecó delante de Dios. Y al morir, esta persona no se le cuenta su justicia, no importa los años en que vivió justamente en santidad. Perdió todo por causa de que se apartó del camino de Dios. Entonces siguió una vida torcida, una vida chueca que lo condujo a la muerte y a la muerte eterna. Pero si el impío, por muy malvado que haya vivido, si el impío ciertamente se arrepintiese de sus impiedades, de sus maldades, de toda la inmundicia con que pecó contra Dios, se volviese a la vida justa, a la vida recta, andar conforme a la palabra, a la verdad de Dios, esa persona será perdonada, esa persona será restaurada, y si muere viviendo en santidad, entonces ganó una enorme batalla, también una gran victoria en todo aspecto, porque su alma no perecerá, vivirá eternamente ante los ojos del Dios Todopoderoso. Vemos el contraste de aquel que se justificó, se santificó para Dios, pero ya cuando le faltaba poco decidió irse tras la inmundicia. Se volvió como el puerco a enlodarse, se volvió como el perro vuelve al vómito. Entonces si ahí le tocó morir, murió sin Dios y sin esperanza, sin consuelo, y irá al tormento eterno de eternidad a eternidad. Pero si el impío, ese hombre que ha andado depravadamente, viene al camino justo y recto de Dios y dice: me arrepiento de haber caminado esta vida torcida, esta vida de engaño, de dolor y sin sabor. Me vengo ahora a refugiar al Dios Todopoderoso. A partir de ahí ese hombre es justificado. A partir de ahí esa persona es perdonada. A partir de ahí esa persona llega a ser completamente dichosa, bienaventurado, porque decidió venirse a refugiar bajo del tabernáculo de Dios. Es decir, que Dios se convirtió en su castillo, en su fortaleza, se convirtió en el tabernáculo de su vida, el tabernáculo de protección. Ahora, pero ¿cuántas personas que en vez de aceptar el camino recto de Dios, comienzan a decir que Dios es un Dios malvado, que Dios es un Dios injusto, y comienzan a decir: ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas hambres si hay un Dios justo? ¿Por qué tantos niños con cáncer y enfermos padeciendo esto y el otro? Queremos decirte que Dios no es injusto. Esas son consecuencias del pecado del hombre, las guerras, las hambres, las pestilencias. Tal vez tú digas: pero son niños inocentes, pero a consecuencia del pecado de sus propios padres han alcanzado también sus propios hijos. Sus hijos están siendo también torturados por los mismos pecados que los padres cometieron. Mas Dios llama al hombre para restaurarlo, lo llama para levantarlo de allí de donde se encuentra, siendo torturado, siendo golpeado por causa de las consecuencias del pecado. Dios tiene misericordia y le dice: vengan a mí, vuélvanse en amistad conmigo, vuélvanse en arrepentimiento, conviértanse de todo corazón y yo me volveré a ustedes, les haré bien y más bien y más bien. Alabado sea Dios. Pero el pueblo ciertamente culpa a Dios de sus malos caminos, cuando Dios no tiene caminos perversos. Él es Dios recto, santo, puro y limpio. Queridos oyentes, en Ezequiel capítulo 33, verso 17 y verso 20 declara: luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto.
Verso 20, si dijiste, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y a través de Oseas capítulo 14, verso 9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahora te das cuenta que los hijos de aquellos que andan en caminos torcidos, andan los hijos en camino correcto delante de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas las vemos consagrados? Personas completamente jovencitos, entregados a Dios, orando y llorando en la presencia de Dios, para que sus padres sean alcanzados por la misericordia de Dios. Y estos padres siguen de rebeldes contra el Todopoderoso, amargados contra Dios. Pero quiero decirte que esa amargura que sientes contra Dios la produjo el pecado que has dejado entrar en tu corazón. Esa amargura, ese odio que sientes contra Dios mismo, no ha nacido en sí en tu corazón, sino el pecado que entró en ti hizo producir eso en ti para alejarte de Dios, para que rechaces a Dios y te alejes completamente de Dios y te vayas al tormento eterno y sufras las consecuencias de tu desobediencia por los siglos de los siglos. Porque el enemigo, archienemigo de Dios, no ama a la creación de Dios, no ama a las criaturas de Dios. Trata de engañarlos y de arrastrarlos, trata totalmente de sofocarlos a través del engaño para que caigan completamente y sean derribados y destruidos. Pero el Señor dice, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propósito de Dios es totalmente enviar a su Hijo. Y su Hijo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido para deshacer las obras del diablo. Entonces, si Él vino para esto, para darnos bien, debemos oírlo, debemos aceptarlo en el corazón, debemos recibirlo, debemos andar completamente en obediencia a su palabra, porque si hacemos esto, seremos prosperados, seremos bendecidos en todo lo que emprendemos. Pero si somos rebeldes, entonces las consecuencias vendrán y serán desastrosas y terribles. Cristo es el camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios dice claramente que debemos amarlo a Él. Debemos honrarlo a Él. Como dice Deuteronomios capítulo 10, verso 12. Ahora pues Israel, en vez de ese nombre ponga el suyo. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el gran anhelo de Dios para ti. Porque el deseo de Dios es que seas prosperado, seas bendecido en esta vida y en la próxima vida, que es la vida eterna con cielos nuevos y tierra nueva, donde habitaremos los justos. Pero si tú rechazas este camino santo, recuerda que impíamente en tus delitos y pecados no podrás andar por el camino santo, porque será tropezadero y causará tu caída para siempre. Pero si tú te vuelves al Señor Jesucristo en alto arrepentimiento, en alta conversión, entonces las cosas cambiarán en tu propio camino, en tu propia vida. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas delante del Dios Todopoderoso. Qué interesante es obedecer. En Deuteronomios, en el capítulo 30, verso 16, se nos dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces la orden es a temer, la orden es a guardar la palabra de Dios, la orden es amarlo a Él y la orden es andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, estatutos y decretos para que vivamos sobre la faz de la tierra y que seamos multiplicados y bendecidos por Dios en el lugar donde Dios ha proveído para que vivamos. En Deuteronomios capítulo 5, en el verso 10, dice claro, y que hago misericordia, dice Dios, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La bendición de Jehová está para todo aquel que le obedece. No importa los años que usted tenga, pero si viene al Señor, si se entrega de todo corazón al Señor, Él bendecirá su propia vida. Y dice claro el Señor en este interesante pasaje, Deuteronomio 5:10, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. La misericordia y el bien de Jehová es para todas las generaciones que le temen, para todos los que guardan su palabra. Para ello es la bendición. Aunque Dios es misericordioso y trata a muchos con misericordia, a pesar que no son cristianos, porque Dios quiere traerlos de regreso a su camino para que no se pierdan. En Deuteronomios capítulo 6, verso 5, se nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué Dios repite tanto esto? Es para hacernos hincapié, para recordarnos constantemente y no nos desviemos de amarlo y no nos desviemos de obedecer su palabra gloriosa, sino que obedezcamos al pie de la letra. En Deuteronomios 11, verso 1, verso 13 y verso 22. Dice claro, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días de tu vida. Y en el verso 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el Señor, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, haciendo en todos sus caminos su santa voluntad y siguiéndole con todo el corazón, Él prosperará vuestro camino, prosperará vuestras cosechas, prosperará vuestra salud, prosperará vuestros hijos, prosperará vuestros negocios, prosperará vuestra tierra con su fruto, prosperará vuestro ganado, vuestras bestias y vuestras ovejas, prosperará Dios todas las cosas que emprendamos. Según Deuteronomios, capítulo 13, verso 1 al 5, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle, dice Dios, no andarás. En otras palabras también dice, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para probar si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, que si un profeta se levanta de en medio de la congregación para profetizarte, vámonos en pos de dioses, porque allá apareció por una rama o por un palo, apareció en un mantel, apareció en una tortilla, apareció en la pared. No vayas tras de él, dice el Señor,
porque para probarte vino ese falso profeta. Entonces no lo escuches, tampoco lo sigas, no lo obedezcas. El versículo 5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. No escuches a tal profeta que te engaña, llevándote a adorar ídolos que son completamente muertos, completamente inactivos. Tienen ojos pero no ven, boca pero no oyen, nariz y no respiran, manos pero no palpan, tienen oídos pero no escuchan, tienen estómago y nunca reciben tortilla. Entonces tienen pies pero no caminan. Como no caminan sus pies, los tienen que cargar. Si no los clavan con un clavo en la pared, no se pueden estabilizar. El Señor dice: no los sigas, no los ames, no temas a ellos, teme a mi palabra y a mi gran nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, el verdadero cristiano ama al Señor sobre todas las cosas. Jesús dijo: si ustedes me aman, Juan capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El amor se expresa amando completamente al Señor. Es decir, se expresa ese amor hacia el Señor obedeciendo su palabra completamente. Además, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor Jesucristo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré, me manifestaré a él. Noten lo que dice el Señor primero en Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mi palabra. El amor hacia Jesús se refleja cuando realmente obedecemos a sus mandamientos. Los mandamientos son leyes que no tienen retroceso. Se tiene que obedecer para que la vida se haga manifiesta a nuestro favor. Mas en el capítulo 14 de Juan, verso 21, Jesús remacha diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, en guardar los mandamientos, estamos testificando a todo el mundo que amamos a Dios. Y Dios también declara: este es el que me ama porque guarda mi palabra. Cree a mí, pero guarda la palabra. Eso indica que esta persona me ama. Además, por expresar su obediencia a mis mandamientos, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, tendremos el amor del eterno Padre como del eterno Hijo. Y además, la manifestación del Señor, que se manifestará en nuestras vidas. Sentiremos su gracia, su poder, su presencia, por cuanto le amamos obedeciendo su palabra. En el verso 23, Jesús sigue diciendo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Esa persona que en verdad ama a Dios se refleja porque en verdad hace todo lo que el Señor dice en su respectiva palabra. ¿Cuántas personas los vemos venir a los templos, pero no vemos sus frutos correctos? No vemos la manifestación de sus frutos correctos dignos de arrepentimiento por causa que no aman a Dios. Tienen muchas dificultades, pero Dios quiere cambiar ese corazón incorrecto. Quiere cambiar esa mente incorrecta por un corazón y una mente y pensamientos correctos. Alabado sea Dios. Ahora bien, en Juan 13:35, también Jesús dijo: en esto conocerán, tendrán conocimiento todas las demás gentes que son mis verdaderos discípulos, cuando ustedes se amen el uno al otro. Entonces, el amor que nos tengamos
el uno para con el otro, el respeto, la unidad en armonía en el Señor. El resto del mundo conocerá que amamos al Señor y que ese amor está en nosotros y que somos sus verdaderos discípulos. Esto es totalmente la gracia de los justos que creemos en Jesús y también en su palabra y la ponemos por obra, y por ello tenemos la dicha de la presencia de Dios en nosotros, porque el Padre, su Hijo, su Espíritu vienen a ser morada dentro de nosotros. Ahora bien, en Juan leíamos en el capítulo 3, es decir, capítulo 13, y verso 35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero el libro de primero de Juan también decreta: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces el amor de Dios se refleja en nosotros cuando en realidad amamos a Dios sobre todas las cosas. Bendito y alabado sea Dios. Hemos llegado a la parte final de este programa y queremos no despedirnos de usted sin antes hacerle reflexionar. ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Realmente quiere la misericordia de Dios? ¿Quiere todo el bienestar de Dios en su favor? Debe entonces temer a Dios sobre todas las cosas. Debe obedecer a Dios sobre todas las cosas. Debe de amarlo y servirlo con integridad. Tal vez usted diga: pastor, yo no tengo las fuerzas. Dijo la verdad, no tiene fuerzas, pero Jesús tiene la capacidad para ayudarlo. Él tiene la capacidad para fortalecerlo y usted sea una persona valiente, fervorosamente dinámico y capaz de andar en los caminos de Dios. Solamente le pido que confiese su pecado al Señor y dispóngase a servirlo, y Él lo honrará dándole fuerzas y dándole la capacidad de amarlo. Padre, gracias por los hombres y mujeres que, arrepentidos de todo corazón, oh Dios, han escuchado esta palabra, y esta palabra, Señor, ha hecho estremecer su corazón para ahora, Señor, poner en orden la vida de ellos delante de ti. Perdona sus pecados y todas sus maldades para siempre. Haz de estas personas, Señor, ahora que se arrepienten, personas de utilidad en tu reino, personas que te sirvan no solamente en esta vida, sino en la venidera. Borra el 100% toda iniquidad, toda abominación. Inserta en ellos un corazón, el corazón que sabes establecer de carne, el corazón sensible, el espíritu nuevo dentro de ellos, dándoles hoy la capacidad de ser fieles a ti, de honrarte por todos los siglos. Y gracias por extender tu manto de bendición, de santidad. Gracias por ahora, Señor, ser la cobertura de protección de sus vidas. Te agradezco en el nombre de Jesús y muchas gracias. Mis amados oyentes, gracias por haber estado con nosotros. La Iglesia Roca de Luz Eterna ha tenido el placer de haber estado con ustedes, juntamente con su servidor Luis Palacios. Que Dios lo bendiga. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.